Bendiciones, amados hermanos. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad de poder dirigirme a todos los hermanos que necesiten en este momento una palabra de aliento. Lo que más deseo es que el Señor les bendiga y le dé las fuerzas que necesitan y sabiduría y esa confianza en Dios en estos momentos tan difíciles. Sabemos que se están escuchando las trompetas de Dios en estos días, que le podemos llamar de esa manera. Dios dice en su palabra, vamos al Salmo 50, en los versículos 5 y 6. Dice, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es juez. Amén. Después dice en el mismo Salmo, nos habla en el versículo 14 y 15, y dice, sacrificad a Dios alabanza, y paga tus votos al Altísimo. E invocadme en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. El Señor es muy lindo cuando nos habla de esta manera. Podemos pensar, en el Antiguo Testamento se usaban toques de trompeta para reunir al pueblo de Israel, para prevenir o dar alarma sobre los enemigos, como también en tiempo de alegría, para tener gozo en las ofrendas entregadas a Dios. Esto lo podemos leer. Vamos a Números capítulo 10, versículos del 1 al 25. Pero vamos a leer solo los versículos 9 y 10. Vamos aquí a Números, al capítulo 10. Y dice así en estos versículos que me gustaría que lean todo desde un principio, capítulo 10 de Números, de 1 al 25. Pero solo les leo este pedacito donde dice, y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Estamos en tiempos difíciles, mis amados. Dice, en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. El Señor nos habla en su palabra una y otra vez. Ahora tenemos que salir también, y tocar trompeta con su espíritu y por medio de su palabra. Proclamar las promesas sobre cada uno de nosotros también. Dice, la palabra de Dios es siempre con precisión. Ha anunciado los eventos que están ocurriendo en este momento en el mundo, como lo vemos en Mateos 24, de 7 a 8. Vamos allí, se los leo de nuevo. Tenemos que pensar esto muy importante. Aquí en Mateos 24, versículos 7 y 8. Y dice así. Dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Estamos escuchando muchas cosas. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares.
Y todo esto será principio de dolores. Por eso, más que nunca ahora, mis amados, lo más importante en este momento es que debíamos de pensar, cada ser humano, cada hermano que conoce a Dios, hacerse un estudio. Y lo único que deberíamos sentir y preocuparnos es si estamos aún en pecado, por no haber confiado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este momento muchos de nuestra iglesia, de nuestro cuerpo de Cristo, estamos olvidando que tenemos un Dios sobrenatural, un Dios omnipotente. Y eso tenemos que tener en cuenta. La palabra de Dios está siendo anunciada constantemente. Como una trompeta estamos haciendo esto, por todo el mundo y por todos los medios, para que todo aquel que crea en ese Dios, en ese Hijo divino que Él dio por nosotros, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto lo dice su palabra en Juan 3:16. Recordémoslo siempre. Así que, para que seamos librados de este dominio de las tinieblas, y trasladados al reino de su Hijo, amado Jesucristo, en que tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Esto lo leemos en Colosenses. Lo podemos ir a leer a Colosenses 1, 13, 14. Aquí lo tengo. Es muy importante, mis hermanos, que pensemos en la palabra de hoy y busquemos la reconciliación con Dios. Está en Colosenses 1, de 13 al 14, esta palabra, que dice así. A donde habla, dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. En la palabra del Señor es muy, muy, muy clara. Muchos que decimos ser cristianos tenemos rencor contra nuestro hermano. Y eso no podemos permitirlo. Estamos en los últimos tiempos. Cuidemos nuestro corazón. Amemos al hermano, perdonar y olvidar. Bendecir. Hablar siempre promesas, bendiciones de Dios para sobre nosotros, sobre nuestros hermanos en la iglesia. Porque no podemos dejar de escuchar el sonido del llamado de Dios al arrepentimiento, a cambiar nuestra forma de pensar y obedecer a su palabra. Tenemos que hacerlo. Es muy importante en estos tiempos. Conforme está escrito, este es el tiempo adecuado para que presentemos atención a su palabra. La meditemos constantemente. Amén. Porque cuando Él dice en su palabra, que está en Santiago 4:8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Por eso tenemos que permanecer en su palabra, no dudar. Si Él dice que nos saca, que nos protege, que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, que habitamos bajo el abrigo del Altísimo en todas partes del Nuevo y Antiguo Testamento, el Señor nos habla que Él es el que tiene el dominio y el control. Él es el que promete sacarnos y llevarnos a través de la tormenta. Amén, hermanos, ánimo, no doble ánimo, sino confiando en que tenemos un Dios poderoso. Podemos hacer una oración para que el Señor nos guíe. Aquí digo así,
Señor, tú nos amas y en tu presencia estamos seguros, porque hemos creído en Jesús, a quien enviaste, Señor, para darnos vida eterna. Por tanto, no estaremos angustiados, porque no nos dejarás nunca, Padre. Tú nunca nos abandonarás en el día de la angustia. Tú nos escucharás y nosotros te honraremos y exaltaremos siempre. Que Dios los bendiga, hermanos. Ánimo en el nombre de Jesús. Dios los bendiga.